Alemania es uno de los destinos más populares para trabajadores extranjeros, pero últimamente está perdiendo su atractivo. En este video hablaremos de las razones por las cuales muchos deciden dejar Alemania, les daré mi opinión al respecto basado en mi experiencia dado que vivo 9 años acá y también les daré posibles soluciones a estos problemas. Para los que no me conocen, me llamo Sandra, emigré hace 9 años a Alemania y lo primero que hice fue el grado preuniversitario que se llama Studienkolleg, que me permitió acceder a las universidades alemanas. Hice luego el pregrado, la maestría, adquirí experiencia profesional tanto durante mis estudios así como después de finalizarlos. He vivido muchas experiencias, también he escuchado muchas vivencias de conocidos, amigos, así que creo que puedo darles mi opinión basada en hechos reales y en una larga trayectoria en este país. Este video lo hago reaccionando al video que subió la Deutsche Welle hace unas semanas. Ahí se nombraron las razones principales por las cuales muchas personas deciden abandonar Alemania. Originalmente quería insertar partes del video en mi video, pero en Alemania los videos están protegidos por derecho de autor, así que es mejor que no inserte partes del video en mi video si es que no me quiero meter en problemas. De todas formas voy a dejarles el link en la descripción de este video a ese video de la Deutsche Welle para que lo vean, está de verdad muy bien explicado. En el video de la Deutsche Welle primero se dijeron las razones por las cuales muchos trabajadores cualificados del extranjero deciden venir a Alemania a vivir y a trabajar. Les voy a nombrar rápidamente cuáles son. En primer lugar son las oportunidades laborales. Quieren desarrollarse profesionalmente, ganar experiencia. En segundo lugar está la seguridad en las calles, la seguridad social, etc. En tercer lugar se nombró el buen sistema sanitario que existe en Alemania y en cuarto lugar tenemos los salarios, que yo me imagino por qué está en el cuarto lugar. En el transcurso de este video ya sabremos por qué está relativamente bajo en el ranking. Entonces ya sabemos las razones principales por las cuales muchas personas deciden venir a Alemania, pero ahora pasaremos a las razones por las cuales la gente decide abandonar Alemania. Como les dije, voy a ir nombrando las razones y les voy a dar mi opinión y también les voy a dar posibles soluciones a estos problemas para que, pues, si están pensando en venir acá o ya están acá, tengan una idea de cómo se puede solucionar esto. En primer lugar tenemos la burocracia, la bendita burocracia alemana, tan complicada, tan lenta. Creo que esto es algo que muchas personas ya saben. Los procesos en los que se hacen los trámites sí llegan a ser bastante lentos. En el video también se nombró que es muy estricta y complicada, o sea, si por ejemplo te falta un documento, pues ya no te aceptan todo el trámite, tienes que volver a sacar una cita. Generalmente las citas se dan no para, no sé, de un día para el otro, sino de a unos meses o semanas, y puede resultar abrumador, sobre todo para los que no dominan el idioma alemán, ya que todos estos trámites se hacen en alemán. En este punto yo puedo dar la razón. He vivido esta burocracia en el tema de, por ejemplo, trámite de visados, que muchas veces es muy lento. Si piden todo tipo de documentos, todo tiene que ser perfecto para que te aprueben la visa. En este punto yo tengo que admitir que hay una gran diferencia entre ciudades grandes como Berlín, Múnich, Hamburg, Frankfurt y ciudades más pequeñas, por ejemplo en Augsburg. Cuando yo estudié el bachiller en Augsburg, la verdad que la oficina de extranjería de ahí me pareció excelente. O sea, trabajaban muy rápido, eran amables, no era todo tan complejo. O sea, si algo le faltaba a uno, algún documento o algo así, podías mandarlo después, no había problema. Este problema se vive más en ciudades grandes, dado que hay muchos más extranjeros y hay poco personal. Entonces, la solución a esto, si es que tienen la oportunidad, es que no vayan a vivir primero a ciudades grandes como Berlín, sino que se vayan a ciudades más medianas o hasta pequeñas. Otro punto es la suerte. Conozco personas que me han dicho, no, a mí me salió mi visa en 2-3 semanas en ciudades hasta grandes, y otros que me dicen, no, a mí me tardó muchos meses, no pude trabajar en ese tiempo, etc. Mucho depende de quién es la persona que te toca en la oficina de extranjería, y aunque la burocracia alemana sigue siendo lenta y complicada, siento que está mejorando de a pocos. Ahora, a partir de este año, ya hay un nuevo portal para visados online para personas que vienen del extranjero y quieren trabajar o estudiar aquí, y también depende de la ciudad en la que vivan, puede que los trámites ya se puedan hacer todos
de forma digital. Por ejemplo, en Leipzig se pueden tramitar visados de manera digital, mientras que en Berlín es a la antigua. Tienes que mandar un formulario, creo, para que te den una cita. Otro punto que se dice en el video es que todos los trámites en Alemania solo se pueden hacer en alemán, y sí es cierto. O sea, creo que algunos formularios están en inglés también, pero les recomiendo que si no saben el idioma, siempre lleven a una persona que les pueda traducir. Esto de la burocracia sí puede ser bastante chocante, impactante, sobre todo para personas que venimos de países en los que los procesos son mucho más simples. No sé cómo es en otros países de Europa. Si hay personas que están viendo el video que viven en otros países, déjenme saber en los comentarios cómo es la burocracia en sus países de residencia. Luego pasamos a la siguiente razón por la cual muchos deciden abandonar Alemania: son los altos costos de alquileres. Hay mucha demanda y poca oferta. Esto sobre todo sucede en ciudades grandes como Berlín, Múnich, y los que hay están a costos elevadísimos, tanto así que ni siquiera los mismos alemanes pueden encontrar y pagarlos. Esto sí es así. Este problema de verdad yo también lo he vivido, pero solo en ciudades grandes. En ciudades medianas no. Por ejemplo, en Leipzig y en Augsburg el encontrar un departamento fue mucho más simple, menos traumático en general, y es algo que yo podría dar como solución. O sea, si tienen la oportunidad, eviten las ciudades grandes. De lo contrario, pueden buscar en las periferias de la ciudad, pero no les recomendaría que se vayan justamente al centro de la ciudad, porque mucha parte del salario se va a ir solamente en el alquiler. Creo que este problema con los alquileres es algo que no solo sucede acá en Alemania, sino también en muchas otras ciudades europeas. Por ejemplo, sé que en España, en ciudades como Madrid, Barcelona, los costos de los alquileres también están por las nubes. Piensen bien a qué ciudad quieren migrar si es que tienen la posibilidad. Como les dije, traten de evitar las ciudades muy grandes. La tercera razón es la dificultad para aprender el idioma alemán, dado que es un idioma muy complejo y a muchos extranjeros les parece difícil llegar a un nivel avanzado, lo que reduce las posibilidades laborales, de estudio, de integración, etc. Y en este punto, pues tampoco, no les voy a mentir, el alemán es un idioma muy difícil. Creo que en este punto, pues sí, todo el mundo tiene razón, todo el mundo ya sabe que el alemán es un idioma bastante complicado, y es algo que en serio tienen que pensar si quieren venir acá. O sea, no se puede omitir el hecho de que al venir a Alemania se tiene que aprender el idioma oficial del país, que es alemán. Si es algo con lo que ustedes creen que pueden lidiar, entonces háganlo, pero si es algo que para ustedes pesa mucho, saben que se les va a hacer muy complicado, entonces piénsenlo desde el primer momento. Por cierto, también conozco personas que logran tener una burbuja en la que todo el mundo habla inglés, en el que el trabajo también está en inglés. O sea, sí se puede llegar a sobrevivir con inglés en Alemania, pero si de verdad quieres integrarte, formar parte de la sociedad, expandir sus posibilidades, entonces tienes que aprender el idioma alemán sí o sí. La siguiente razón es la falta de integración, que tiene que ver con la barrera del idioma, y pues muchos extranjeros experimentan dificultades para adaptarse al idioma, para relacionarse con alemanes, dado que la cultura alemana es mucho más reservada y hasta fría en comparación a culturas en Latinoamérica o en otros países de Europa, y todo esto puede generar una sensación de aislamiento. Y en este punto pues yo también estoy de acuerdo, la cultura alemana es mucho más reservada. Al principio pueden parecer poco amigables porque la gente acá no es que están hablando, sonriendo, etc. Mucho tiene que ver también el clima, porque la sensación, la vibra del país en verano es completamente diferente en verano que en los meses más fríos, y pues el problema es que estos meses duran muy poco tiempo al año. Esto también tiene que ver con personalidad, porque por ejemplo hay personas que les puede gustar estar hablando con todos, sonreír, que todos estén alegres y todo eso. Entonces a ese tipo de personas esto les va a chocar mucho más en comparación a las personas que son más introvertidas o tímidas, que prefieren estar solos. Otro punto a nombrar es que los alemanes ciertamente son personas más cerradas y reservadas, serias a la hora de hacer amistades, pero una vez que se logra hacer
hacer amistad con ellos, de verdad que es una amistad duradera, son amistades bastante leales. Acá también tengo que añadir que una ventaja de vivir en ciudades grandes es que los alemanes que viven ahí realmente son más abiertas, tolerantes, se interesan más por otras culturas, que han viajado mucho más en comparación a las personas que viven en ciudades más pequeñas, en pueblos, etc. Entonces, esto sí es algo que para mí tiene mucho peso. Por ejemplo, me gusta mucho las ciudades grandes porque yo sé que las personas que encuentro ahí son personas más internacionales que pues en lugares mucho más pequeños en los que uno se puede sentir como un bicho raro al ser el único extranjero. El siguiente punto es el racismo. En el video se dice de que 3 de cada 5 extranjeros en Alemania afirman haber experimentado racismo en algún momento. Racismo, xenofobia o un sentimiento de exclusión. Y en este punto, hablando desde mi experiencia personal, pues yo personalmente nunca he experimentado racismo directo, o sea que alguien me haya atacado o insultado por el hecho de ser extranjera. En estos 9 años han habido un par de ocasiones en las que creo haber experimentado racismo indirecto, o sea, por ejemplo, en el tema del servicio al cliente, que es algo que a mí no me gusta de Alemania. Lo siento que me pueden haber tratado diferente por el hecho de ser extranjera, pero no lo puedo asegurar. Personas en mi círculo que yo sepa tampoco nunca han vivido racismo. En mi experiencia personal, a muchos alemanes les interesa incluso la cultura de donde vengo, mi país de origen, o sea, se interesan mucho por el idioma español, por la cultura latina, piensan que es una cultura muy alegre, abierta, etc. También tengo que admitir que vengo de una posición un poco más privilegiada porque cuando yo llegué a Alemania ya sabía el idioma y también hice todo lo posible para integrarme fácilmente. Tampoco nunca provoqué situaciones de conflictos en la calle. O sea, por ejemplo, en la calle siempre estoy atenta de que todas las personas a mi alrededor se sientan cómodas. Si ustedes han vivido situaciones de racismo, pueden dejarme en los comentarios su experiencia. En el último punto tenemos a los altos impuestos en Alemania, que creo que esa es la razón por la cual los salarios están en el puesto 4 del ranking de las razones por las cuales las personas vienen a Alemania, dado que los impuestos acá, como dije, son muy altos dado al sistema social redistributivo que financia muchos servicios públicos como por ejemplo la salud, la educación y prestaciones sociales. El impuesto sobre la renta en Alemania está basado en un sistema progresivo. Básicamente, cuanto más ganas, más impuestos pagas. O sea, Alemania no es un país al que uno viene a trabajar muchísimo, a tener múltiples trabajos para hacer más dinero, porque también, por ejemplo, los derechos de los trabajadores son muy respetados. O sea, no se puede estar trabajando 24 horas al día o algo así como en otros países. Gracias a estos impuestos sí que hay una excelente infraestructura, se paga la salud, la educación, como dije, que también es. Hay muchos subsidios, ayudas a personas en estados vulnerables en la sociedad. La solución a esto es, como les dije en la parte del idioma, si piensan que es algo con lo que ustedes no pueden lidiar, piensen si Alemania es la opción indicada para ustedes, dado que por un lado tienen mucha seguridad en todos los aspectos, pero claro, se paga también bastante por esa seguridad. Y esto de la carga tributaria creo que también es así en muchos otros países de Europa, dado que son países con un gran sistema social. O sea, en muchos países de Europa, cuanto más ganas, más impuestos tienes que pagar. Entonces, en conclusión, Alemania es un excelente país para las personas que están buscando seguridad en todos los aspectos, pero ya les nombré las desventajas de estar en este país. Personalmente pienso que venir acá depende mucho de las circunstancias y de las metas personales. Por ejemplo, si quieres venir a estudiar, desarrollarte profesionalmente, adquirir experiencia, con buenas condiciones laborales, ganando un salario justo, o sea, no siendo millonario, pero ganando un salario justo, un salario bueno, entonces Alemania es una buena opción. Pero si tus metas personales son otras, quieres lograr otras cosas, entonces este país probablemente no sea el adecuado para ti. Yo creo que cada uno tiene que evaluar cuál es el peso que se le dan cada una de estas características de este país, compararlo con cómo son las circunstancias en otros países y ver qué es para uno más importante. Conozco personas que, por ejemplo, están felices acá
dado que tienen una familia con niños, saben que el Estado puede ayudarlos si ocurriera algo. Los niños pueden ir seguros a la escuela que es pública, etc. Y otros que quizás vinieron más tarde se dieron cuenta que el idioma alemán es un idioma muy complicado, que no les gusta pagar tantos impuestos, etcétera, etcétera. Entonces este país probablemente no les ayude a cumplir sus metas personales. Y con eso finalizamos el video de esta semana. Déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión. Me gustaría en serio leer las opiniones de diferentes personas, porque cada uno creo que obviamente vive diferentes circunstancias, se le presentan diferentes oportunidades. Gracias por estar acá.